El mundo. On Radio. Oh, I know why you're chasing all the headlights. www.onradio.com.ar. Don't be a fool for the city nights. On Radio. Enciende tu radio. On Radio. Soñando por la vida te hace protagonista de cada momento. Un magazine en primera persona. El fin de semana se llena de música, actualidad, deportes y entrevistas. De la mano de Alberto Contreras. Todos los sábados desde las 21 por On Radio. Encende tu radio. Ocurren tantas cosas. Mujer Indómita, un espacio con perspectiva de género, donde podemos ampliar la mirada. Conduce Marcela Rosales. En el aire, estamos dele chiqui con Laura y Santa. Bienvenida, Laura. Gracias. Gracias por estar acá. Hoy es sábado 2 de noviembre, arrancamos el 2 de noviembre y bueno, como verán, hoy es el Día de Todos los Muertos. Venimos como en una seguidilla de festejos, o sea, el 31 fue Halloween, que es muy criticado, muy comercial, porque o sea, no es algo cultural nuestro si lo adoptamos. Yo me acuerdo que cuando era chica, Lau, el Día de Todos los Santos, que fue ayer, y el Día de Todos los Muertos era feriado también, ¿no? Como que eran unos días así como muy para pensarse, o por lo menos para duelar. Creo que hoy por hoy ya no son más feriados, o sea, tampoco es algo que nosotros culturalmente lo llevamos, o sea, porque creo que occidentalmente la muerte, o sea, es algo en lo cual cuesta mucho trabajar o pensarse, ¿no? Sabemos que nuestro destino final es ese, pero somos como muy apegados a las cosas para siempre y bueno, siempre hay un final también. Así que bueno, hoy vamos a filosofar con Adrián Lastra en su columna de Filosofía Indómita sobre la muerte. Y vamos a ver qué trae él para compartir con nosotros desde la filosofía, desde su mirada. Así que bueno, pueden comunicarse con nosotros al 11 4300 3160 o mandarnos WhatsApp al 11 26 85 80 40. Quiero agradecer a nuestra productora general, Yami la Maga Rodríguez. Me quedé pensando, ¿viste cuando te quedas pensando, dónde está Yami hoy? En estos días, esa brujita, esa maga que hay por ahí. Ah, está de fiesta. Y agradecer a nuestra operadora de lujo, Lore La Peque Lescano. Ella está acá a full, como siempre, los sábados, apoyando, digamos, estos programas. O sea, operando, ¿no? De una manera. Faltan todas. Quiero más ruiditos hoy, todo eso. Quiero musiquita. Hoy, sí, ahora me pongo. Ah, están ahí, yo no se escucho. Claro, tenés razón. Hoy dejé los auriculares. Así que bueno, la verdad que Laura, bienvenida. Gracias por invitarme. Está acá el libro de Laura, vamos a hablar sobre apreciatividad, así que vayan googleándolo también. Está sí. bueno también que la coincidencia con el día de la celebración de lo que decías recién de todos los muertos, porque el aprecio y la valoración tiene mucho que ver con esas cosas. ¿Por qué esperar a la finitud de las cosas para apreciarlas y valorarlas, no? Entonces, es de un gran aprendizaje también. Las celebraciones cumplen una función de valoración y aprecio, porque es como un stop en el andar cotidiano que invita a capturar lo que es valioso, que de otro modo, si no hubiera una celebración, probablemente seguiríamos de largo. Así que las celebraciones con sentido están muy, muy relacionadas con la valoración y el aprecio.
La verdad que bueno, vamos a ir desarrollando todo eso porque igual cuando esté Adrián en comunicación puedes intervenir, hacer preguntas, todo y bueno. Voy a escuchar atentamente, también me encanta acotar el tema también me cosas encanta. porque me parece que cada uno, digamos, de los invitados o de las columnas enriquece mucho la mirada, digamos, de nuestra audiencia. Como te comentaba mientras esperábamos entrar al estudio, es esto de poder ampliar la mirada del otro, ¿no? Desde el lugar donde estamos. A veces uno dice, ¿cuál es mi propósito, no? Y creo que está bueno, ¿no? Poder ampliar la mirada. Yo digo que siempre que si puedo cambiar la mirada de una persona, parte de mi trabajo está hecho. Y de eso se trata. Vamos a ir a una pequeña pausa y lo mandás a Adri. ¿Lo llamás a Adri? Dale. Recuérdame, hoy me tengo que ir, mi amor. Recuérdame, no llores, por favor. Te llevo en mi corazón y cerca me tendrás. A solas yo te cantaré, soñando en regresar. Recuérdame, aunque tenga que emigrar. Recuérdame, si mi guitarra oyes llorar, ella con su triste canto te acompañará. Hasta que en mis brazos estés, recuérdame. Recuérdame, hoy me tengo que ir, mi amor. Recuérdame, no llores, por favor. Te llevo en mi corazón, cerca me tendrás. A solas yo te cantaré, soñando en regresar. Recuérdame, aunque tenga que emigrar. Recuérdame, si mi guitarra oyes llorar, ella con su triste canto te acompañará. Hasta que en mis brazos estés, recuérdame. Bueno, ya estamos nuevamente en el aire, Adri está en comunicación, pero este espacio también está bancado por gente, o sea que hay que dar estos auspiciantes. POS Seguros, broker de seguros, asegura tu auto, tu casa, tu moto, seguros de vida, ART, las mejores cotizaciones llamando al 11 30 55 24 24, le mando un beso a Jocelyn Pose. Antonina Eventos, fiestas de cumpleaños, casamientos, bautismos, comuniones, divorcios, despedidas. Encuentro Feria de Diseños con la calidez de su dueña Diana White. Comunícate al 42420850 y MIS Ingeniería, expertos en caldera desde 1987, www.misingeniería.com.ar. Un beso a Sandra Torres. Como verás, la mayoría son mujeres las que apoyan este espacio. Bueno, y estamos ya en comunicación directa con Adrián Lastra en su columna Filosofía Indómita. Y bueno, un poquitito estuvimos hablando con Adri de lo que él quería hablar, pero bueno. Adrián, bienvenido. Hola, buenas noches. ¿Cómo Marce, estás? ¿cómo estás? Muy Bien. bien, ¿vos? ¿Cómo Bien. te va? Buenas noches, Laura, ¿cómo estás? Muy bien, un placer compartir Bueno. contigo este espacio. Bueno, buenas noches a Lore también, que recién se comunicó conmigo, así que bueno, ¿cómo están ahí? Bien, ¿todo bien? Bien. Laura viene a hablarnos de apreciatividad, Sí, muy bien. así que está muy conectado, digamos, con el tema que vos vas a desarrollarnos hoy. Sí, escuché lo que decía Laura y es un poco cierto esto de hacer la pausa y pensar, ¿no? Poner, digamos, en la conciencia, poner algo para observarlo, ¿no? Esto de tenerlo, digamos, presente y bueno, y mirarlo de distintos lugares. Así que, bueno, la voy a escuchar después con atención también.
Perfecto. ¿Mm? Bueno, Adri, Bueno, estamos de celebración. estamos ¿cierto? de celebración. De hecho, en yo la- te prometí algo y te dije, yo me voy a vestir, me voy a pintar. No sabes lo que fue pintarme hoy con los tutoriales. Hice lo que pude, creo que quedó bastante bien. Muy Así bien, que- muy Sí, bien. está Sí, preciosa. bueno. Yo la tengo acá de cerca y te digo, está re linda. Además tiene Bueno. flores de apreciatividad en su Todo. vincha, así que Mirá. estuvo en todos los detalles. Tal cual. Bueno, muy bien, porque bueno, es un día, digamos, para enlazar mundos, ¿no? Celebrando hoy el Día de los Muertos y bueno, todo lo que tiene que ver en realidad con vincular el proceso, la dialéctica entre vida y muerte como un proceso unificado, ¿no? De la experiencia, digamos, que nos trae a este mundo. Así que bueno, ahí estamos. No sé, Marce, ¿qué habías pensado vos? ¿De qué Mira, querías en que realidad- conversemos un poco? Sí, el conversamos tema? un poco, en realidad, o sea, cuando vos hablabas de esto, digamos, como le comentaba Laura un poco antes de entrar, es esto de nosotros tenemos esta cultura occidental, ¿no? El creer que por ahí las cosas son para siempre y muy apegados, ¿no? A todo. Y de Sí. repente hay culturas como la hindú o culturas como la africana o también, digamos, el budismo, que tienen otra concepción de la vida y la muerte, ¿no? Y bueno, por Sí, ahí, sí. digamos, y también la cultura mexicana, que tiene otra concepción muy distinta. Laura me contaba que hace poquito llegó de México. Sí, yo llegué la semana pasada de México y Ah. es muy interesante observar este tema cultural que ellos tienen tan marcado, ¿no? Porque realmente es una celebración muy importante para ellos y una mirada bien distinta. Esto de vivir en el recuerdo para vivir post-mortem, ¿no? Y es bien interesante. Sí, ahí, bueno, a nosotros nos llega ahora por suerte, porque la verdad que el Día de los Muertos se ha empezado a celebrar últimamente, digamos, en las ciudades, ¿no? Porque si uno, digamos, está atento a las dinámicas provinciales, culturales, el Día de los Muertos se celebra. Vamos a hablar un poquito también de eso. Pero para empezar por algún lado, porque digamos el tema de la muerte reviste varias dimensiones, habría que hacer varios programas especiales. Sí, en realidad sí, yo te pregunté si íbamos a hablar desde la filosofía, desde qué filósofo, todo. Y sí, lo que pasa es que resulta inevitable hacer un poco de filosofía con el tema, y uno puede ponerse más técnico y por ahí abordar, digamos, lo que tiene que ver desde lo filosófico estrictamente académico, el reconocimiento de la finitud, digamos, como un eje temático de la filosofía en general o una de las dimensiones clave, ¿no? Digamos, uno podría decir la verdad, la existencia y la realidad o la transformación de la realidad son como tres dimensiones filosóficas claves para abordar. Y el tema de la finitud, digamos, el reconocimiento de nuestra finitud nos lleva al pensamiento o a la búsqueda de sentido de la vida, ¿no? Es un poco como el meme ese que circula de si saben cómo me pongo, ¿para qué me trajeron?, ¿no? Digamos, ¿para qué me trajeron al mundo si finalmente mi destino es que no esté más? Bueno, entonces ahí empieza una gran búsqueda filosófica, Occidente, pero también todas las culturas han elaborado sus ideas al respecto y, digamos, una línea que uno podría tomar es el existencialismo, como para hablar de alguna corriente filosófica que hace mucho hincapié en el tema de la muerte y en función de la muerte el reconocimiento de la existencia, ¿sí? Y de un misterio ahí a ser transitado. Pero, por otro lado, está bien lo que vos decías respecto de pensando en espejo con otras culturas, con las culturas, si se quiere, brahmánicas, budistas y de otras religiones también, en tanto aceptar, digamos, ese acontecimiento como algo velado, digamos, para los hombres comunes, digamos, seríamos los hombres finitos, aquellos que no somos especiales, para decirlo de alguna manera, ¿sí? Y ahí sí tenés como dos posiciones distintas, pero donde de todas maneras se juega el misterio. Se juega el misterio en relación a cómo se tienden puentes para unir esas dos dimensiones. Es decir, que ahí tenés, digamos, un primer abordaje, un primer recorrido
en tanto a cómo se puede pensar la muerte en términos filosóficos, digamos, que es lo que a partir del conocimiento, de la experiencia, diría yo, de la muerte, se desanda y se proyecta todo un camino. Pensaba un poco también, me venía mientras me decías esto, que bueno, que digamos, la psicología, Freud mismo, digamos, que toma esto, digamos, sexualidad y muerte, digamos, como dos temas tabú dentro de la cultura. Y también, ¿no? El hecho de cómo culturalmente nosotros, o sea, no se habla mucho de eso, ¿no? Es el desconocimiento, como vos decías hace un rato, de qué es lo que pasa después de, ¿no? Sí. Vos hablabas de entrelazar mundos. ¿Cómo se te ocurre esto para, digamos, para que la audiencia pueda ir capturando, digamos, la idea de entrelazar mundos? Está bueno lo que vos decís, porque me parece, digamos, que ahí, digamos, se puede abordar otra dimensión que tiene que ver justamente con el carácter celebratorio de los ritos, donde se tienden puentes entre los vivos y los muertos. Y es de alguna manera el enfrentamiento a lo desconocido, ¿sí? Y son temáticas que acá hay mucha literatura y se han elaborado. El tema es que quizás no pertenecen al canon, digamos, de lectura oficial, o no pertenecen, si se quiere, al canon academicista. Sí, hay autores acá como Vicente Fatone, trabajó mucho el tema de mística y religión, y ha trabajado mucho sobre el tema de cuál es la repercusión de los ritos mortuorios. Yo creo que ahí entran, digamos, distintos elementos o distintas maneras de pensar esto. Por un lado, juega mucho el tema de la memoria, digamos, nuestra historia muestra eso, cómo empieza a jugar la memoria, lo muestra de manera colectiva y lo muestra, digamos, de manera particular. Y algo que ustedes por ahí hablaban al principio también, incluso cómo hacer mejores, que es algo también que se plantea filosóficamente, a los muertos. Es decir, toda la manera de si una vez alguien muerto puede ser mejor incluso que en vida. Y es, digamos, una discusión, y hay mucha literatura sobre eso, ¿sí? Se me ocurren figuras, digamos, no sé, uno puede pensar en San Martín, digamos, que nosotros no podemos saber exactamente hoy cómo era San Martín, ¿sí? Sin embargo, hay algo ahí de trascender y de ver cómo eso se puede hacer mejor o peor. Hay otros que uno prefiere olvidar, digamos, personajes de la historia. Se me ocurren los personajes jóvenes, claro, ¿no? Se me ocurren los personajes tipo, pensar, tipo Marilyn o Rodrigo o Gilda, que han cobrado post-mortem toda una dimensión que uno a veces imagina si la vida de ellos hubiera continuado, si eso se hubiera sostenido, ¿no? O sea, me parece que es muy común que hagamos esto, ¿no? Cuando la muerte ocurre a una edad temprana. Sí, cuando ocurre una edad temprana, yo diría que te permite proyectar mucho más sobre el sujeto, ¿no? En particular. Pero de todos modos, después cada uno tiene sus listas, ¿no? Digamos, ya corre la lapicera, digamos, a ver quién tiene la lapicera para ser mejor o peor, hombre o mujer, o no, a quién. Pero bueno, ahí, digamos, hay un elemento que es la memoria, que me parece que entra en juego en estas festividades de carácter celebratorio que tienen que ver con enfrentar lo desconocido. Y creo también que tiene que ver con algo de, incluso pensando no solo en el Día de Todos los Muertos, sino en Halloween, el hecho de ridiculizar el temor. Por eso digo, de enfrentar aquello que es desconocido, ¿no? En Halloween, no sé, los chicos se disfrazan, hacen chistes, digo. Hay algo de banalizar aquello que sería terrorífico, que es un ejercicio, digamos, subjetivo muy interesante, porque en definitiva, digamos, el tránsito de la vida, uno va afrontando temores, ¿no? Y el hecho de no afrontarlos hace que se vuelvan gigantes, monstruosos. Te contaría una anécdota que me pasó ahora en México con el taxista, que el señor me dice hoy a la noche, o sea, yo estuve la semana pasada, en la noche vamos a ir al cementerio, me dice el señor, y ahora nos permiten quedarnos toda la noche, me dijo él como muy contento con esto, ¿no? Y yo por un momento imaginé la escena y dije,
Bueno, digo, qué interesante, porque digo, Claro, sobre gusto no no se hay me nada ocurriría escrito, ¿no? quedarme toda la Claro. noche en el cementerio. Parece que antes no se podía, iban de día, cerraban, ¿no? Y que muchas personas pasaban la noche, Ujú. y me hiciste acordar con esto de ridiculizar el Halloween y qué sé yo, porque claro, para nosotros, para mí era impensada esa escena, Claro. ¿no? Sí, sí, totalmente. Para mí tiene que ver con eso. Después cada cultura obviamente busca las maneras digamos, de zanjar esto digamos, pero tiene que ver con el enfrentamiento a lo desconocido que ya de por sí, digamos, tiene un carácter de fortalecimiento subjetivo, digamos, porque te permite a vos o te da herramientas, sea la cultura que sea, sin hacer una valoración cultural ni de Occidente, ni de Oriente, ni demás, porque en definitiva todos tienen este tipo de herramientas que permite transitar las cosas difíciles, digamos, ¿no? Ese elemento a mí me parece como para pensar, por lo menos, interesante desde el punto de vista particular, de acuerdo a los miedos que cada uno tiene y cómo se enfrenta a ellos, y por otro lado colectivos también como sociedad, digamos, cómo se organizan este tipo de dispositivos que habilitan de alguna manera a no temerle, por ejemplo, a las personas que están muertas, ¿sí? Que digamos es un miedo que parece irracional, pero que también es proyectado por otro tipo de dispositivos, ¿sí? ¿Me explico lo que quiero decir? Digo, hay Sí, un sí. dispositivo del fantasma que viene y te asusta y te da miedo, y digo, el fantasma es un ser querido y uno no debería por qué tenerle miedo, digamos, ¿sí? Y sin embargo el miedo aparece. Entonces hay también una construcción subjetiva del temor, hay un miedo construido, y me parece que es interesante incluso desde el punto de vista político, cuando se construyen figuras que son monstruosas, uno tiene que ver, digamos, la manera de enfrentar esa figura. Y en ese sentido hay un montón de elementos. Está también, me parece, la idea del farmacón griego. No sé si ustedes alguna vez escucharon hablar de eso, pero también No. Yo no. es un personaje muy interesante. El farmacón, bueno, como la palabra lo indica, de donde vienen todos los derivados de farmacia, remedio, tiene, digamos, el doble matiz, es como una doble moneda, es tanto el remedio como la enfermedad. ¿Sí? Okay. Farmacón es remedio y enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que hacían las sociedades, por ejemplo, de la polis arcaica? Esto se ve mucho en la tragedia. No sé, decían, bueno, Marcela es la causante de todos los males, entonces la vamos a expulsar, ¿sí? Porque es la enfermedad. Pero al expulsarte se sanaba la ciudad, por lo cual tenía una doble función, ¿sí? Se trata básicamente de funciones. ¿Qué funciones se cumple acá? Entonces el farmacón en ese sentido es también una idea que se pone en juego. ¿Para qué? Para la exorcización de algo, para la purificación. Y por eso me parece que en el carácter celebratorio de estas fiestas, digamos, como recobra mucha importancia. ¿Sí? Cuando dijiste esto se me vino enseguidita cuando contaste, digamos, digamos, el mito este de Farmacom, se me viene, digamos, toda la cacería de brujas que hubo en la Edad Media, o sea, cómo expulsar a estas mujeres que eran sabias en su momento, tenían, digamos, Sí. eran de la religión pagana, tenían otras celebraciones y otras creencias, y a raíz de eso, digamos, fueron quemadas en la hoguera. Sí, totalmente. Ahí igual yo diría que queda la idea de Farmacón por la mitad. ¿Por qué? Porque ahí, digamos, en algún punto uno puede pensar, es verdad que la quema de brujas sanaría la sociedad desde la perspectiva, obviamente, de los que hacen el fueguito, ¿no? Claro, Digamos, tal cual. pero claro, pero yo diría que queda por la mitad porque, digamos, no está consensuado hacia el interior de la comunidad toda. En cambio, la figura del farmacón, que yo te digo, está consensuada hacia el interior de la comunidad. Ajá. Por ejemplo, los exiliados de las polis reducidas de la Grecia arcaica no se iban al destierro sin nada, ¿sí? Sino que se iban con la billetera de los templos, y se iban y fundaban ciudades a ponerle 50 kilómetros de la ciudad. Entonces era una modalidad consensuada que uno puede pensar entre política y religión, en donde, digamos, de alguna manera se sanaba la ciudad primaria y se proyectaba la ciudad futura, ¿sí? Esto, digamos, termina siendo el gran imperialismo ateniense, ¿no? Claro. Y lo que vos decís, sí, pero yo diría que queda a mitad de camino, porque en realidad
eso no está consensuado hacia el interior de la comunidad toda, sino que está, digamos, en todo caso, direccionado por el grupo que mantiene la hegemonía de poder, para decirlo de alguna manera. ¿Me explico? Sí, se entiende. Adri, vos Entonces, habías dicho también... todo rito, no esto que digamos, todo rito mortuorio pretende de alguna manera sanar el dolor, ¿no? Y en los casos particulares muchas veces el dolor de la pérdida, y en el caso colectivo el dolor que puede estar sintiendo, infligiéndose a una sociedad en su conjunto. Digo, para pensar un poco también en la línea de lo que veníamos trabajando programas anteriores entre particular y universal. Perfecto. ¿Sí? Entre sujeto particular y colectivo, lo vimos con los arquetipos, digo, para seguir pensando en esta lógica y no quedar, digamos, en un solipsismo de pensarnos nosotros mismos, digo, yo pensándome a mí y cada uno en su mínima, digamos, subjetividad. Sí, perdóname, me ibas a decir algo. Vos hablabas de que de repente recién ahora en las ciudades se empezaba, digamos, a tener en cuenta y, digamos, a tomar estas fechas, pero que en el interior esto se seguía haciendo. Contame un poco cómo es eso. Sí, claro, por ejemplo, vos tenés, yo celebro de todas maneras que digamos, el Día de Todos Tus Muertos llegue, sobre todo, pensado como, digamos, una festividad latinoamericana, que obviamente es muy fuerte en México, como decían recién, pero acá, por ejemplo, vos tenés, no sé, el caso del pueblo guaraní que festeja el Arete Guazú. El Arete Guazú es, digamos, también la manera de celebrar los ancestros, de celebrar la historia, digamos, el día de tender un puente con aquellos que ya no están. También lo festejan los collas, hoy mismo festejan, hoy y mañana, o hoy, ayer y hoy. El pueblo colla también festeja, digamos, el Día de los Muertos. Tengo entendido que el pueblo de Aguita también lo celebra, con algunas variaciones. Generalmente es con una comilona del estilo que aquel que es celebrado y que ya no está entre los vivos le gustaría apreciar, digamos, ¿sí? Hoy a la mañana dando clase estaba hablando con una chica que es Santiago, y hoy mismo ahora se está celebrando también el Día de los Muertos en Santiago. Se celebra también el Día de los Santos, por otro lado, digamos, todas estas festividades, ustedes saben que tiene que ver con, digamos, una lógica de sincretismo. Son mezclas, digamos, culturales, ¿sí? El caso de Halloween tiene que ver con la cultura celta y con el cristianismo. El caso del Día de Todos Tus Muertos con el catolicismo y con las raíces de Latinoamérica, y bueno, y así otras culturas. Pero digo, nosotros a veces desde las ciudades no vemos que en nuestro propio país estas celebraciones, digamos, son parte de nuestra cultura también. ¿Sí? Se me ocurre un una poco eso. Se me ocurre una pregunta que me gustaría escuchar tu opinión. Estas celebraciones tienen como en su origen ciertos fundamentos o bien claro el por qué se celebran, ¿no? O el para qué. Y las ciudades, ¿sostienen esto o celebramos sin tener en claro en la profundidad de la celebración? O sea, ¿eso se pierde en la ciudad? ¿Se pierde la esencia de la celebración? ¿O celebramos, o sea, cuántas personas conocemos para qué y por qué cada celebración? Sí, mira, no sé si se pierde en la ciudad. Me parece que en la ciudad lo que nos pasa es que vivís a una velocidad que capaz volvemos a lo que vos decías antes de no detenerse. Me parece que te da el tiempo como justo para hacer todo lo que tenés que hacer. Y el nivel de información es tal que resulta difícil asentar, digamos, algún tipo de tradición que no sea la modernidad fugaz de lo que se te impone como consumo diario desde, digamos, a todas las metrópolis, te diría. ¿Sí? No sé si es, digamos,
no es un juicio de valor en relación a qué mal que está, no sé, por decirte, Buenos Aires, pero me parece que vivimos a un ritmo que es el ritmo o el tiempo que viven las metrópolis. Y entonces a veces es difícil el equilibrio de vivir el tiempo de la metrópoli, porque siendo metrópoli tenés que vivir también ese tiempo, y el tiempo de la tradición, ¿sí? Y ahí me parece que ese equilibrio, si se quiere, equilibrio, digamos, reflexivo, que debería hacer cada uno y que se debería hacer colectivamente, cuesta un poco más armonizar, equilibrar, ¿sí? Me parece que tiene que ver con eso. Ahora, si uno se detiene a pensar, digamos, este tipo de celebraciones, que en definitiva tiene que ver con la superposición o el día de superposición de horizontes entre, digamos, la vida y la muerte, y uno se toma un segundo para eso, me parece que se convive en un común, por llamarlo de alguna manera, un lugar común, un espacio común, una dimensión común de la subjetividad, donde se convive en el dolor, porque uno recuerda a aquellos seres que ya no están, pero con alegría. Eso sería, digamos, el carácter de la síntesis del proceso unificado entre la vida y la muerte, como pensándolo, digamos, como el ciclo, digamos, de la vida, ¿sí? Es difícil concebirlo porque cuando uno piensa el ciclo de la vida, parece que termina cuando uno muere, pero me parece que la idea justamente simbólica de todas estas celebraciones tiene que ver con pensar el ciclo de la vida como el enlace entre esas dos dimensiones, entre la vida y la muerte. Y si uno lo piensa así, el día de la celebración de los muertos es el día de la celebración de la vida. ¿Me explico lo que quiero decir? Sí, se entiende. O sea, creo yo que un poco va por ahí. Obviamente que esto es para charlar muchísimo y con mucho vino encima, digamos. Bueno, vamos a convocar a Dionisio, Paco, ¿viste? Todo eso, y arrancamos. Eso es para otro programa. Porque son conversaciones realmente que tienen mucha tela, y además son cuestiones que atraviesan subjetivamente a cada uno de manera muy particular. Entonces lo interesante me parece que es eso también, abrir, digamos, a la experiencia personal este tipo de acontecimientos. Tal cual. ¿Sí? Y bueno, creo que un poco va por ahí. Yo no sé, hay montones. También el cristianismo tiene el sermón de difuntos y demás, y digamos, yo me acuerdo de ser chico. Vamos a hacer algo, porque esto da para más tela, pero yo tengo que seguir con el programa y tengo que entrevistar a Laura, que también se va a retomar algo de lo tuyo, y esto, o sea... Y ahora está obligada a dar el punto de vista, ahora a ampliar la mirada. ¿Cómo hacemos con el aprecio y la valoración del día de... Tal cual. Así que vamos a ir a una pequeña pausa. Vamos a arrancar. ¿Vos, Adri, querés seguir en línea y querés participar junto con nosotras? ¿O preferís? Como quieran ustedes, no tengo problema. Bueno, me quedo por acá y sí, sería lindo. Dinámica. Así que bueno, vamos a una pausa. Muy bien. Talking in my sleep at night, making myself crazy. Out of my mind. Wrote it down and read it out, hoping it would save me. Too many times. My love, he makes it feel like nobody else. But my love, he doesn't love me, so I tell myself. One, don't pick up the phone. You know he's only calling cause he's drunk and alone. Two, don't let him in. You have to kick him out again. Three, don't be his friend. You know you're gonna wake up in his bed in the morning. And if you're under him, you ain't getting over him. I got no rules, I count him.
keep pushing forwards, but he keeps pulling me backwards. Nowhere to turn, nowhere to turn. No, now I'm standing back from it. I finally see the pattern. I never learned. He doesn't love me, so I tell myself, I do. One, don't pick up the phone, you know he's only calling 'cause he's drunk and alone. Two, Bueno, ya estamos nuevamente en el aire. Digamos que ponemos el micrófono, ahí va. Ya sacamos las fotos pertinentes a la difusión de la radio. Tenemos que agradecer a Koala Somiers, 30% de descuento en productos seleccionados, 12 y 18 cuotas, envíos gratis a GBA y Capital, blanquería de la mejor calidad, almohadas cervicales, @Koala Somiers, ubicado en Avenida de la Plata 1400, lo encontrás ahí en la Galería Comercial, y Grimaus Bienes Raíces. Un beso a Andrea Grimaus. Lo puedes encontrar en www.grimausbienesraices.com. Así que bueno, vamos a seguir con nuestro programa. Y a Laura la contacté yo por Facebook, por las redes, porque esto de las redes uno va enterándose de un montón de cosas que la gente va haciendo. Y como yo te decía, Laura, hoy el programa tiene esto de ampliar la mirada del otro, y creo que el concepto de apreciatividad le puede dar un montón de herramientas al otro que te está escuchando, ¿no? Como que para mí es súper importante, ver, de qué manera uno puede aplicar apreciatividad en su vida y de qué se trata. Porque me preguntaban, no, tenés que escuchar el programa. No te voy a explicar lo que es. Tenés que escuchar el programa y lo va a contar Laura. Bueno, Laura, sos diplomada en coaching, diplomada en felicidad organizacional. Sí, tengo la diplomatura en felicidad organizacional de la Universidad Adolfo Ibáñez, sí. Una cosa rara. Sí, en psicología positiva. En psicología positiva también. Tal cual, y autora del libro que tenemos acá, por favor, haceme zoom, Apreciatividad, el arte de percibir lo valioso, ¿no? Hablando, de, como veníamos hablando recién, de la muerte, de la vida, ¿no? ¿Qué es valioso en esta vida? ¿O cómo hacemos para apreciar lo valioso en esta vida? Siempre me dio curiosidad, ¿no? El tema del aprecio y la valoración. En verdad, vamos a empezar por definir la palabra. La palabra es la mayoría de las personas creen que es una palabra que existe en el diccionario. Y en realidad es una palabra que creé yo hace unos años. ¿Ah, sí? Claro. No la buscan, no está en el diccionario. No está en el diccionario. Yo buscaba una palabra que pudiera englobar la idea de lo que era para mí la apreciatividad. Y entonces un día, casi ni me acuerdo ni muy bien cómo, buscando y googleando, porque estaba en inglés, pero no en español, bueno, apareció la palabra apreciatividad. De hecho es una marca registrada, o sea, tiene una serie de... La gente no sabe eso. Ahora que te conté que estaba en México, a mí hay una pregunta que me encanta hacerle a la audiencia, es preguntarles quiénes conocían la palabra apreciatividad antes que yo estuviera en ese lugar. Claro. Y por ejemplo, ahora que pasaron, no sé, unas 2.000 personas en diferentes eventos en las diferentes ciudades de México, solo el 0,1% de las personas conocían la palabra apreciatividad. Entonces digo, bueno, esto me garantiza, por un lado, que tengo mucho trabajo por delante, y por otro lado, digo, qué poco las personas pueden usar esta habilidad, porque si uno la desconoce, las posibilidades de usarla se reducen. Tal cual. Entonces, un poco lo que me inquieta de que las personas puedan conocer más sobre apreciatividad es básicamente el primer puntapié, que es saber que existe. Uh-huh. Saber que existe esta habilidad, que está disponible, que todos tenemos, pero que lamentablemente a lo largo de los años la cultura y la educación va deteriorando en general en las personas. Es algo que no desarrollamos, que queda ahí dormido. No lo desarrollamos, claro. Yo digo que la apreciatividad, vamos a decir qué es primero. Vamos por ahí, vamos. Es la capacidad de percibir y rescatar lo que es valioso y significativo de las personas, de los sucesos y de las cosas, ¿sí? Podemos, yo en mi tiempo de trabajo e investigación he creado un modelo que se llama ACOM, uh-huh. Porque las personas practicamos el aprecio en 3 dominios: con nosotros mismos, con los demás y con el mundo a nuestro alrededor. Entonces, apreciatividad es la observación deliberada de lo mejor y lo preciado. Las personas apreciativas ven el todo, pero eligen construir su vida y su futuro con lo mejor de lo que hay. No niego lo que no funciona, las debilidades, lo que no está bien,
sino que lo reconozco, lo observo, pero soy capaz de ampliar la mirada para también incorporar algunas otras cosas que también hay, como pueden ser temas que tienen que ver con abundancia, con talentos, con fortalezas, con recursos, un montón de cosas que a veces se ven sesgadas por nuestra tendencia a mirar lo que no funciona. Creo que es muy tendencioso eso, es lo que no, ¿no? Lo que no funciona, lo que no está bien, lo que no me sale, lo que, ¿no? Bueno, eso hay que, para ponerlo también en términos reales, para no negar esto, hay una tendencia a mí no me gusta el pensamiento positivo, no es lo mismo, querer pensar en positivo, que es negar lo que no me gusta, que tener pensamientos positivos, ¿no? O sea, tener comportamientos que conduzcan a pensamientos positivos naturalmente, ¿sí? Forzar pensamientos positivos no es recomendable, porque dura poco, puede durar un rato, y porque de algún modo estamos negando algo, ¿no? Lo recomendable es incorporar prácticas que produzcan naturalmente pensamientos que conducen a estados emocionales positivos. Me queda esto como para que la audiencia pueda entender, o sea, esto que vos decías, no es conveniente de repente que se piense todo en positivo, o sea... No, tenemos a veces cuando la no estamos bien está... es decir, bueno, no pienses, por ejemplo, un amigo viene y te cuenta que está mal, suponte. Claro, vos olvidate, claro, no, vos pensás que todo va a salir bien, no puede, o sea, quizás esa no sea esta manera de inducir a pensar en positivo, por ahí no es la más popular, si se quiere, pero la más recomendable es adquirir comportamientos y prácticas y dejar que esos pensamientos positivos aparezcan, ¿sí? Por el hecho de haber cambiado comportamientos y actitudes. Van a aparecer solos, si se quiere, ¿no? Si hay todo, digamos, una serie de ejercicios que uno puede ir haciendo a partir de esto, Lau, o sea, para... Sí, la apreciatividad es un músculo que se ejercita. Ajá. O sea, porque vos decías algo recién bien interesante. Yo digo que la apreciatividad está como Gulliver en Lilliput. ¿Viste que Gulliver se quedó dormido y los liliputienses le pusieron pequeñas ataduras? Sí. Bueno, así va siendo a lo largo de la vida muchas veces la cultura y la educación en algunos contextos. Entonces va inmovilizando esas prácticas que facilitan la apreciatividad. Como vamos perdiendo la capacidad de asombrarnos de las cosas simples de la vida, o vamos viviendo a tanta velocidad que las oportunidades se nos pasan por delante sin ser vistas, o nos vamos poniendo tan exigentes con nosotros y con los demás que miramos más las debilidades que los talentos y las fortalezas. Todo eso lo vamos incorporando culturalmente y se va deteriorando. Entonces, las prácticas apreciativas, en verdad, todas las personas tienen habilidades apreciativas. Esa es una buena noticia. Cuando vos me decís esto y me decís la capacidad de hombres, me viene que cuando uno es chico tiene toda esa capacidad. Totalmente, la mente de principiante. Tal cual. Es la mente de principiante. Sin embargo, a medida que crecemos, no hay muchos espacios que promuevan sostener esto a lo largo de la vida. ¿Cómo haces esto en una organización también? Bueno, yo trabajo fundamentalmente en el mundo de los negocios, en el mundo de las empresas. Esto es bien interesante porque es muy bien recibido. Yo creo que las personas yo estoy como viviendo esta sensación de que las personas están esperando este tipo de herramientas porque ya han probado muchas otras y esto es como una bocanada de aire, ¿no? A este discurso más focalizado en los problemas, focalizado en lo que no funciona, este cambio de paradigma, esta manera de focalizarse en sacarle más brillo a lo que sí funciona. O sea, no se trata de no mirar los problemas, se trata también de ampliar la mirada y mirar qué otras cosas hay. Sí. Y en lugar de focalizarse en arreglar lo que no está bien, se trata de hacer crecer lo que sí está bien. De modo tal que las debilidades se transformen, ¿no? Como decía Peter Drucker, en algo irrelevante. Entonces es muy bien recibido en el mundo de las organizaciones porque, bueno, es un cambio de paradigma bien diferente y se trabaja el análisis también del éxito, de los talentos, qué cosas salieron bien, por qué salieron bien, qué es lo que queremos ver crecer más en esta organización. A una consultora la llaman porque las cosas no están funcionando. Claro.
Y sin embargo, cuando vos cambias la pregunta y decís, bueno, está bien, esto es lo que no querés ver más en esta empresa, pero ¿qué es lo que querés ver crecer? Y muy pocas personas tienen respuesta a eso. Es que difícil, o sea, sí, es muy pocas personas, a ver, dentro de una organización les cuesta, pero también les cuesta a las personas el qué querés, porque en realidad, Obvio. o sea, dentro de una terapia, dentro de un proceso de coaching, o sea, dice, yo no quiero más esto en mi vida, no quiero más este tipo de relaciones. Ahora, ¿qué tipo de relaciones querés? Ni Y idea, no claro. sé, ¿viste? Pongo un ejemplo, siempre les pido a las personas que levanten la mano quienes van al supermercado. Sí. Entonces les digo, bueno, cuando van al supermercado, ¿qué llevan? Una lista en el papelito, en la mente, o sea, de lo que quieren comprar. ¿Se imaginan cómo sería el supermercado con una lista de lo que no quieren? ¿Sí? Sería caótico. Claro. Entonces digo, ¿por qué en la vida andan con una lista de lo que no quieren? O sea, el gran ejercicio sería andar por la vida como vamos al supermercado. Con la una lista. lista de lo que queremos comprar. Tal Y la cual. vida cambia rotundamente porque obtenemos cosas muy diferentes. Solo con esa especificidad de aclarar qué es lo que queremos ver crecer más en nuestra vida. De hecho, la felicidad, o sea, no es lo mismo dejar de ser miserables que ser felices, ¿no? O sea, Tal si cual. yo digo, quiero dejar de ser miserable, no es garantía de felicidad. Entonces, debo ser como muy específico para obtener resultados diferentes. Tal cual, vos hablabas un poquito que estaba como muy relacionado con el tema que veníamos hablando, es la valoración, ¿no? Sí, porque en verdad, generalmente frente a la finitud aparece una valoración y muchas veces cuando es tarde, cuando ya no vamos a tener más. Entonces, a mí me seduce mucho la idea de la apreciativa. Bueno, la apreciativa está íntimamente relacionada con los niveles de bienestar y felicidad de las personas. O sea, ¿por qué practicar apreciatividad? Básicamente porque está íntimamente relacionada con bienestar y felicidad. ¿Por qué? Porque la felicidad es subjetiva. No importa tanto lo que tengo, sino cómo miro y observo lo que tengo. Tal cual. Y después, porque la apreciatividad siempre despierta estados emocionales positivos, como el orgullo, la gratitud, la motivación, la inspiración. Y la ciencia de la psicología positiva ha estudiado muchísimo estos temas y hay una estrecha relación entre los estados emocionales positivos y los niveles de bienestar y felicidad de las personas. Y como no puedo irme a comprar estados emocionales positivos a la farmacia, puedo comprar placenteros, eso sí, pero positivos, de esos que, como dije recién, lo que necesito es esto que decíamos antes, un comportamiento y una actitud o una acción que haga que esa actividad per se me despierte un estado emocional. Por ejemplo, este programa, vos y yo, lo podríamos hacer de manera automática y no ser tan conscientes de lo que está ocurriendo, o podríamos estar haciendo esto en un diálogo que podría generar en nosotros un disfrute. ¿Sí? Me suele pasar. Bueno, si te suele pasar, seguramente entras en lo que se conoce como flow. ¿Sí? Cuando pasa esto, mira, yo estoy segura que en este programa nosotros estamos perdiendo noción del tiempo, no sabemos cuánto tiempo está pasando de esta entrevista. No, ella me va a marcar. Nos va a marcar por eso. Perdemos noción del cuerpo, no sabemos si tenemos sed, tenemos ganas de ir al baño o algo de eso, y perdemos noción del mundo, no sabemos qué está pasando afuera. Tal cual. Esos son 3 síntomas de disfrute, ¿sí? Cuanto más momentos de esos tengamos en la vida, más posibilidades hay de despertar estados emocionales positivos. Y eso, por ejemplo, es una práctica apreciativa. Podríamos tener hasta una conversación apreciativa. Hola, chicas. Hola. Estaba Adrián. Acá desde el inframundo, ¿qué tal? ¿Cómo Adrián? estás, Adrián? Hades, estoy así. No, Hades. Hades. Te estaba escuchando, Laura, y tenía una pregunta, pero justo, bueno, me quedé así como... Es un momento que se colapsan las comunicaciones porque las dimensiones se empiezan a cruzar, ¿viste? Vamos y venimos todo el tiempo. No, lo que te iba a preguntar, pero me parece que está bueno también para que lo expliques desde, digamos, tu experiencia, desde el recorrido que vos hiciste, esto que decías un poco de... entendía yo, ¿no? Como echar luz sobre lo que importa, diferenciándose un poco de pensar en positivo, que digamos sería una banalidad, ¿no? Porque digamos, hay que transitar también la tristeza y demás, uno entiende que eso debe ocurrir. Pero en digamos, echar luz sobre lo que importa, llamémoslo así, si que vos tenés un nombre más técnico me corregís. No, yo digo lo valioso y lo preciado. Bien, pero bien, sí. digamos.
¿Dirías, digamos, que hay un criterio para arribar a eso, o digamos un método en el sentido de camino, ¿no? Sí, de sí. tránsito, digamos, de donde viene la palabra método, ¿no? Sí, exacto. De camino, que vos hablabas un poco de las prácticas. Claro, yo dije que es un músculo que se ejercita y es a través de prácticas precisas y concretas, que son muy simples muchas veces, tan simples como ahora, por ejemplo, agarrar tu teléfono, buscar a una persona que valorás y apreciás y escribirle un mensaje y decir, estoy escuchando un programa de radio y me pidieron que piense en alguien que valoro mucho y pensé en vos. ¿Sí? Tan simple como hacer eso. Entonces, sí, creo que lo primero es conocer que esto es una habilidad disponible. Lo primero, porque como no conocemos que es una habilidad disponible, no la usamos. Y después entrenarla con un método, con prácticas precisas y sostenidas en el tiempo, porque es como ir al gimnasio. La apreciatividad es buena. Como viste, un medicamento me hace bien no solo porque sea bueno, sino porque me acuerdo de tomarlo. Entonces la apreciatividad es buena no solo porque sea buena, porque hace bien al bienestar y la felicidad, sino porque te acuerdes de practicarla. Claro. Entonces requiere una práctica sostenida a lo largo del tiempo, consciente y deliberada, sí. Y hay maneras de incrementar esto, sí. Claro. Tenemos como poquito tiempo, Adri, Lore ya me marcó. Breve, pero una pregunta más en función de esto que, digamos, Laura está planteando como una facultad, digamos, humana. Sí, ¿no? Como sumar una facultad humana. ¿Hay un aprendizaje? ¿Vos dirías que hay un aprendizaje de eso? ¿Hay un ejercicio? ¿Sí? Hay un ejercicio. Hay un aprendizaje, así como, digamos, aprendemos no sé, a razonar, a sumar, a escribir. Pero a mí me parece que lo que hay que hacer es desaprendernos para aprender también, ¿no? Yo, es súper interesante, porque no lo que voy a decir es lo siguiente, para redondear esto. Creo que tenemos una vulnerabilidad más o menos a la apreciatividad, ¿está bien? Al aprecio y la valoración. Cada uno tenemos diferentes niveles, ¿sí? Por un lado. Y por otro lado, nacemos en contextos que despiertan o no esa vulnerabilidad. Entonces, creo que si hemos nacido o estamos en una cultura que favorece el aprecio y la valoración y tenemos nosotros también una vulnerabilidad a ser más o menos apreciativos, eso se va a incrementar. Lo que yo digo es que no importa con cuánta apreciatividad tengamos hoy, lo que sí podemos es entrenarla y subir esos niveles. Algunos podrán más, otros menos, ¿sí? Pero no importa cuál sea el nivel, siempre si haces algo, va a incrementarse. Eso es lo que la propuesta, ¿no? Claro, porque, sí. Si no, podríamos hablar que un pesimista tendría un discurso divino para decirme a mí sobre un montón de cosas que ocurren en el mundo y bueno, pero... Sí, con entrenamiento no importa cuántos niveles tengan. De hecho, yo tengo un test para medir los niveles de apreciatividad con las personas, con sí mismos, con los demás y con el mundo. Y es una gran sorpresa, porque siempre lo hago al inicio de los entrenamientos, porque nunca se han preguntado cuán apreciativos son. Tal cual. Entonces... Bueno, tenemos que ir redondeando, ¿verdad? Me parece que Laura va a tener que volver y Adrián también. La próxima te quiero en piso. Sí, como siempre, Adrián, hacemos un programa juntos sobre aprecio y valoración y filosofía. Sería re linda. Tal cual. Así que bueno, agradezco muchísimo. Está el libro de Laura disponible. Las redes, Laura. Las redes son Instagram, Facebook, con nombre de Laura y Santa y apreciatividad. O sea, googlean con eso. Si googlean Laura y Santa o apreciatividad, encuentran todo. El libro lo pueden adquirir en cualquier librería de Buenos Aires, el Ateneo Cúspide, está editado por Ediciones Granica, que son unos genios que lo distribuyen súper bien. Perfecto, la verdad que me voy muy enriquecida. Gracias por la invitación, hoy de este programa que ha sido muy interesante. ¿Cómo se ha conectado todo? Yo digo que siempre todo se conecta y que el universo es muy sabio para traernos, digamos, estas miradas que ampliamos todos los sábados. Nos vemos el sábado que viene. Buenas noches. Buenas noches. Mujer indómita. Si logramos cambiar la mirada de una persona, parte de nuestro trabajo está hecho. Este medio está asociado a CADEMAD,
Cámara Argentina de Medios Audiovisuales Digitales. Transmite desde Buenos Aires para todo el mundo